Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y nos trasladamos nuevamente al año 1858 en el que estamos cubriendo ya varias partidas sobre este campeonato del mundo, entre comillas, que estaba ocurriendo en aquella época. Por un lado tenemos con piezas blancas en esta quinta ronda a Paul Morphy, ese jugador jovencísimo con apenas 20 años y que el año anterior, en 1857, había ganado de una forma aplastante el primer congreso de ajedrez celebrado en Estados Unidos. Por lo tanto, había venido a Europa para retarse con los mejores jugadores del mundo y entre ellos se encontraba Adolf Anderssen, jugador alemán, y trajimos un pre-match también en la tercera y cuarta ronda. Esta es la quinta ronda, el marcador de momento va 2,5 puntos para Paul Morphy, 1,5 puntos para Anderssen. Y en partidas anteriores he comentado un poquito la historia de ambos jugadores y en esta ocasión os recuerdo que aquí tenéis 5 series o listas de reproducción. La primera son todas las partidas sobre este campeonato de 1858 entre estos dos maravillosos jugadores. Y la segunda es todas las partidas que Paul Morphy ha jugado, tanto haya ganado o haya perdido. Cada jugador pues tiene las partidas que ha ido jugando. La tercera reseña también fantástica con Adolf Anderssen. Ahí tenéis, además de las partidas de este campeonato, la siempre viva, una inmortal espectacular que hizo también años atrás. Y por otro lado hay otras dos reseñas o listas de reproducción pues con torneos de esta época, ¿no? De este año o de hace un par de semanas, el Opera Euro Rapid, en el que se impuso a la final Wesley So a Magnus Carlsen, y también este Tata Steel Masters que pasó un poquito de todo. Esipenko, un jovencísimo jugador ruso, ganó a Magnus Carlsen. Carlsen y Caruana tampoco hicieron un buen torneo y lo ganó Van Forest contra todo pronóstico en la final a Anish Giri. Y también hay partidas sobre una polémica bastante fuerte que pasó con Alireza Firuza. Por lo tanto, en cada reseña podéis encontrar las partidas que queráis ir viendo, que no hayáis visto, y nos vamos a centrar en esta partida, pero antes una imagen de la época. Vamos con la partida: Paul Morphy con piezas blancas, Adolf Anderssen con piezas negras, y la partida empieza con E4, D5, entrando así en la defensa escandinava. Ahora de alguna manera también se ha puesto de moda en la élite, sobre todo para partidas rápidas, blitz, y partidas que pues estamos viendo un poquito más ahora en esta época por internet, ¿no? Y aquí, tras E por D5, en vez de capturar con la dama, se juega caballo F6. Doble ataque sobre este peón. Aquí posibilidades para las blancas puede ser un caballo F3, un alfil B5 con jaque, pero Paul Morphy jugó este D4 ignorando al peón, ya le da por perdido. Anderssen lo captura y aprovecha aquí Paul Morphy para jugar C4, tocar al caballo, y aunque según qué líneas puede venir a B6, en esta ocasión volvió a F6. La partida continúa con caballo C3, alfil F5, y ya una vez que las negras pues han desarrollado este alfil de casillas blancas, puede venir un E6 para permitir el desarrollo del alfil de casillas negras. Caballo F3 por parte de Paul Morphy, y Anderssen juega este E6, alfil E3 y posteriormente alfil B4. Como vemos, está clavando a este caballo de C3, y tras dama B3 atacando al alfil, aquí hay varias posibilidades para las negras. Se podría jugar un dama E7 para mantener un poquito la tensión por parte del alfil, o incluso un C5. Y si las blancas juegan este D por C5, pues las negras pueden responder con un dama A5, y aquí en función de lo que hagan las blancas, pues las negras pueden capturar en caso de que se juegue un A3, o también incluso en esta posición las blancas pueden jugar un alfil E2 tranquilamente para buscar el enroque y continuar con la partida. No obstante, volviendo a la misma, se juega este alfil por C3 con jaque, y aquí se captura con el peón. La idea de Paul Morphy es mantener la dama en la columna B. Como vemos, este peón está atacado,
y Andersen lo defiende jugando este alfil E4. Además está atacando a este caballo y aquí hay varias posibilidades también para las blancas. Jugar un alfil E2 para defenderlo y evitar el doblaje de peones, jugar un caballo G5 atacando al alfil o incluso un caballo D2 como ocurre en la partida. Se está atacando al alfil, este se retira a C6 y posteriormente por parte de Morphy alfil D3 para permitir el desarrollo de su rey. Además ya ambos alfiles pues de alguna manera están mirando al flanco de rey y en caso de que el enroque que vendría más tarde por parte de las negras en corto pues ya habría cierta presión. Como vemos en esta posición, la partida continúa con este caballo BD7. No obstante, las blancas se están dejando el peón de G2 tras este alfil D3 que hemos visto, pero sería mejor no capturarlo, ya que tras un torre G1 pues activas una pieza blanca y tras retirarse el alfil, por ejemplo, a C6, pues te están capturando el peón de vuelta, por decirlo así, y de alguna manera tienen mejor presencia o posición las blancas. Por lo tanto, aquí Andersen prefiere jugar de una jugada de desarrollo, caballo B, D7 y tras dama C2, ya que esta dama de alguna manera aquí ya no pinta mucho, viene a C2 y ya mete bastante presión al punto de H7. La partida continúa con un H6, enroque en corto por parte de ambos jugadores y tras torre A, E1, trayendo la torre a una columna semiabierta, la partida continúa con B6, H3 para permitir colocar el rey en H2 y dama C8 por parte de Adolf Andersen. Aquí de momento la partida pues se ha estado un poquito jugando en el flanco de dama, en el centro también al principio, y ahora toda la partida se va a desarrollar la gran mayoría en el flanco de rey. Primero los reyes se separan a una columna o a una casilla más tranquila o más segura. En caso de las blancas el rey viene a H2, rey H8 y de alguna manera permiten que ambas torres pues se coloquen en esta columna y posteriormente se lancen los peones no solo de G sino de F para buscar rupturas y seguir con la partida. Por lo tanto, torre G1, torre G8, G4, G5, ambos jugadores repiten de alguna manera las mismas jugadas, ganando espacio en el flanco de rey, y tras F4 por parte de Paul Morphy rompiendo con dicho peón, pues la partida continúa con dama F8. Posteriormente torre G3, torre D8 y caballo F3, añadiendo una nueva pieza Paul Morphy, digamos, al ataque y buscando pues casillas mejores para ese caballo. Así lo entiende Adolf Andersen, se deshace de él a través del alfil por F3, torre por F3 y dama D6, centralizando la dama y llevando la dama a la misma diagonal y clavando el peón de F4. Paul Morphy retira su rey a G2 y posteriormente aquí viene una jugada muy interesante por parte de Andersen, aunque algo imprecisa, ya que juega caballo H5 sacrificando pieza menor y en caso de capturarlo, que no se hizo en la partida, pues de alguna manera o las negras pues tienen compensación rápida, ya que siguiendo con esta línea y en caso de capturar este caballo, G por H5 se abre rápidamente la columna y tras esta captura de peón se está atacando al alfil, además se está atacando al rey que puede venir a H1, a F1, se recupera la pieza perdida y de alguna manera pues las negras defienden la posición, pueden jugar un torre G7, dama F2 y en una de las líneas del módulo, y tras torre G8 pues están bastante fuertes o bastante igualadas en la partida. No obstante, esto no ocurre, ya que Paul Morphy seguramente pues vio esta posible línea y aquí prefiere no capturar el caballo sino capturar en G5, F por G5, la partida continúa con H por G5 y es ahora cuando captura el caballo. La diferencia es que un propio peón de las negras evita este jaque y por lo tanto las blancas ya tienen cierta ventaja en la posición. De alguna manera tiene que mantener el ataque Andersen, ya que cuenta con pieza de menos. Primero juega este G4, H por G4 y tras torre por G4 finalmente se abre con jaque, pues el rey se puede retirar a F1, también podría haber venido a H3 y aquí tras este movimiento pues o realmente no se puede poner esta torre aquí, ya que el control también en G3 viene por parte de la dama, por lo tanto
hay que retirar el rey sí o sí, pues la partida continúa con F5. Primero ha sido este G4, ahora este F5. Andersen tiene que mantener esta iniciativa en el ataque, ya que cuenta con pieza de menos. Es verdad que la estructura de peones, que son de 5 y 5, pues la tiene mejor las negras, pero esa pieza de menos que tiene pues es bastante material para las... o en contra de las negras. La partida continúa con este dama F2, caballo E5 con nuevo sacrificio por parte de Andersen. En esta ocasión Paul Morphy lo acepta, aunque es temporal. D por E5, dama por D3, recuperando la pieza menor con jaque, y tras colocar la dama en E2, además está defendiendo a este peón de C4, pues aquí Andersen lógicamente tiene que retirar la dama para evitar más cambios de piezas. Dama E4, alfil F2, nuevamente buscando el cambio de damas, y dama C6. La partida continúa con torre D1, y en esta ocasión Andersen de alguna manera se ve obligado a cambiar, ya que si no pues perdería el control sobre esta columna abierta y de alguna manera pues las blancas empezarían a tomar actividad. Por lo tanto, tras esta captura en D1 con jaque, dama por D1, esta dama ya no controla más a este peón, por lo tanto aquí recupera un peón Andersen, dama por C4 con jaque, dama D3 para defenderlo, y aquí Paul Morphy pues está dejando otro peón, el de A2. Andersen lo aprovecha, aunque de alguna manera pues Morphy lo tiene calculado y ve que tiene ventaja en la posición. La partida continúa con este torre G3, enfrentando las torres nuevamente para hacerse con la columna abierta, y tras dama C4 para evitar también que la estructura de peones negra pues se deforme, por decirlo así, o se separen los peones. Aquí Paul Morphy aprovecha para cambiar damas. Dama por C4, torre por, y la partida continúa con torre G6. Se deja de defender a este peón, se está atacando a un peón negro, y aquí Andersen juega este torre C6 para mantener el ataque y defender al peón en E6. No obstante, está ya en una posición prácticamente perdida, aunque hay que rematar la partida. Esta continúa con este C4, nuevamente si se captura la torre pues se pierde este peón, y tras A5 la idea de Andersen es llevar este peón pasado pues a la coronación. Se juega primero rey E2. Por un lado, Morphy tiene un rey muy activo que puede llegar fácilmente a este peón en caso de que siga avanzando, también defender el peón de C4, por lo tanto aquí Andersen decide atacarlo. Torre por C4, se deja el peón de E6, torre por E6, y tras torre C2 jaque. Aquí el jaque también podría haber venido un poquito más preciso en E4, aunque en ambos casos pues el rey se retiraría a F3. Por lo tanto, la partida ya está lógicamente perdida, aunque va a seguir intentándolo. Andersen juega este A4, torre G6 para llevar la torre por la columna G y defender en la casilla de A1. Se juega torre C4 por parte de Andersen para cortar también a este rey, y posteriormente tras torre G1, A3, E6, también este peón está a puntito de coronar. Continúa Andersen intentando prácticamente el imposible, A2 y torre A1. La torre se lleva a E4, por lo tanto ambos peones caen en ambos bandos, el de A2 y el de E6, y la partida continúa con rey F4, torre D6, y tras rey por F5, torre D5 atacando al rey. Este se refugia en G4 defendiendo su peón de H5, y tras B5 pues de momento hay que neutralizar estos dos peones. Morphy lo hace de una manera muy precisa. Juega primero este torre A8 con jaque, el rey viene a la segunda fila, y tras torre A7 ya de momento un peón está clavado. Por lo tanto, Andersen decide defenderlo en D7, alfil G3 con doble ataque sobre este peón, y tras torre G7 con jaque, rey H4, torre F7 y torre por C7 por parte de Paul Morphy. En esta posición Andersen abandonó, ya que la partida pues está perdida, y aunque el módulo pues da por jugar un torre G7, al final esta torre lógicamente pues va a caer. Por lo tanto, si hacemos los cambios en C7, las negras salvarían esta primera casilla negra, pero no esta segunda, ya que las blancas jugarían de momento este alfil E5, total control sobre la diagonal, y sobre este punto de B2, además de controlar y evitar que el rey ya pueda tener acceso a estas casillas,
Por lo tanto, por seguir una de las líneas, las negras podrían jugar un rey G8, podría venir un H6 por parte de las blancas y aquí o mueves el peón a B3, por ejemplo, pero este rey pues se activa en G5. Puedes meter el rey en H7, aquí las blancas jugar una jugada, digámoslo así, de espera, alfil F6, y si mueves el peón pues te está cayendo, y si mueves el rey pues el rey blanco ya controla la casilla de G8. Por lo tanto podría venir un B2, pierdes el peón y posteriormente única para este rey pues es venirse a F8 y el peón ya te está coronando y ganando la dama. Por lo tanto, una partida muy interesante. Paul Morphy se adelanta en 2 puntos para ser ese campeón del mundo de 1858 y vamos a ver cómo continúa este campeonato. De momento vamos hablando. Un saludo y hasta la próxima. Chao.